Hola chicos, ¿cómo están? Esta es la segunda parte del video de cintas transportadoras. En este terminaremos los cálculos para el dimensionamiento de la cinta del problema número 36. Comencemos. Como habíamos mencionado, vamos a tener un coeficiente C1 para lo que es trina, que lo hallaremos en la tabla 3, un coeficiente C2 si elegimos una vina, y lo hallaremos en la tabla número 4, y un coeficiente común C3 para el ángulo de inclinación que tenga el transportador. Esto está relacionado con el ángulo beta que calculamos y lo hallaremos en la tabla 5. Estos coeficientes son para compensar y ajustar la capacidad teórica proporcionada en la tabla 1 por el fabricante y está relacionado directamente a las características de cada transportador. En esta tabla número 3 ingresaremos con el ángulo de sobrecarga dinámico para el material que estamos transportando. Si recordamos son 30 grados, y el ángulo de concavidad para la trina, el cual es de 20 grados. Interceptamos y el valor del coeficiente C1 es igual a 1,24. De igual forma, si utilizamos una vina, el coeficiente C2 está relacionado con los mismos parámetros, el ángulo de concavidad de la vina y el ángulo de sobrecarga dinámico para el material que estamos transportando. En la tabla número 5, para el coeficiente C3, relacionado con el ángulo de inclinación beta, que en este ejercicio era 6 grados, lo calculamos al inicio del problema, y para una inclinación de 6 grados, el coeficiente correspondiente es 0,98. Así vamos a tener diferentes ángulos de inclinación dependiendo el ejercicio que estemos resolviendo. Para la capacidad real, multiplicaremos la capacidad teórica por el coeficiente C1 y el coeficiente C3. Haciendo este cálculo nos da una capacidad real de 249 toneladas por hora. Este valor cumple lo que se debe garantizar o cumplir, que la capacidad real sea mayor a la capacidad requerida. En este caso, 249 toneladas por hora es mayor al dato del caudal proporcionado en el ejercicio, el cual es de 200 toneladas por hora. Existiendo esta variación de 49 toneladas por hora, podemos cambiar el parámetro capacidad teórica que seleccionamos en una tabla y así reducir la velocidad del transportador. Para esto vamos nuevamente a la tabla a seleccionar otra capacidad teórica. Si reducimos la velocidad de la cinta utilizando el mismo ancho del transportador de 400 milímetros que ya habíamos seleccionado, estamos cambiando el dato de capacidad teórica proporcionada en esta tabla. Utilizaremos 182 toneladas por hora para hacer un recálculo. Y aclaramos que la velocidad para esta capacidad teórica es de 2 metros por segundo. Este recálculo lo estoy haciendo para llevar mi capacidad real para obtener un valor más cercano al caudal requerido en el ejercicio, el cual es de 200 toneladas por hora. Haciendo el cálculo de capacidad real y afectando a esta capacidad teórica los coeficientes C1 y C3, obtengo un valor de 221 toneladas por hora. Cualquiera de estos dos valores de capacidades reales con los parámetros mencionados cumple esta condición que se debe verificar. Reitero, cualquiera de estos dos valores con las variables mencionadas de velocidad en cada una cumple esta condición, que la capacidad real sea mayor o igual a la capacidad requerida para el ejercicio. Yo continuaré desarrollando el ejercicio con esta capacidad real de 221 toneladas por hora con una velocidad de la cinta de 2 metros por segundo para los próximos cálculos. Lo siguiente es seleccionar un factor de fricción que está tabulado y tenemos una tabla en la cual debemos ingresar por el peso específico del material transportado y el valor de B, que es el ancho de la cinta.
En este ejercicio teníamos un peso específico de 2000 kilogramos por metro cúbico y el ancho de la cinta seleccionado era de 400 milímetros. La tabla les mostraré a continuación una imagen porque no encontré mi tabla impresa. El valor del factor seleccionado de fricción para las variables mencionadas es de 0,16. El siguiente paso es calcular la potencia que vamos a requerir en el eje del tambor motriz. Para esto utilizamos esta fórmula que está en función del factor de fricción que hemos seleccionado, la velocidad de la cinta en metros por segundo, la longitud horizontal L, el caudal real que también ya hemos calculado, la longitud horizontal y la altura H o altura entre los ejes del tambor motriz y el tambor de retorno. Tengamos en cuenta que utilizando estas variables en sus unidades respectivas nos dará un valor de potencia en HP. Lo siguiente es reemplazar en la fórmula realizando las operaciones correspondientes para cada uno de estos tres términos, nos da los siguientes valores: 4,27 más 4,42 más 6,7, y esto nos da una potencia de 15,4 HP que son requeridas en el eje del tambor motriz, el cual es el que le da movimiento a nuestra cinta transportadora. Quiero recalcar nuevamente que estoy utilizando la capacidad real de 221 toneladas por hora con una velocidad de 2 metros por segundo. Si utilizo el primer valor de capacidad real, que tenía un valor de 249, con una velocidad de 2,25 metros por segundo, afectará en mis cálculos y necesitaré una potencia mayor en el eje del tambor. Ambas opciones son correctas y, como les mencioné, yo continuaré con estos dos valores de 221 toneladas por hora a 2 metros por segundo. El siguiente paso, el cálculo de esfuerzo periférico P en el tambor, está relacionada a la condición de no patinado para el ángulo de abrazado y un coeficiente de rozamiento entre la banda y el tambor. Este esfuerzo P es debido a la diferencia de tensiones que existe entre un ramal tensado y el ramal flojo, que se da entre el tambor y la cinta transportadora. Este esfuerzo, como es una diferencia de tensiones, tendrá una unidad de kilogramos fuerza y nos representa la fuerza o esfuerzo periférico P. También se calcula con esta fórmula en la cual el esfuerzo está relacionado con la potencia N que requiere el eje del tambor motriz por 75 dividido la velocidad de la cinta transportadora. Esto nos da un valor de esfuerzo periférico de 578 kilogramos. Para el parámetro F o tipo de tensor que utilizará nuestra cinta transportadora es necesario ir a otra tabla. Este coeficiente F o coeficiente de adherencia está relacionado al tipo de tensor, si este es a contrapeso o a tornillo, y el tipo de tambor que estamos utilizando. Puede ser tambor normal o tambor revestido. El primer tensor a tornillo, como esta tabla dice, se utiliza para longitudes menores o iguales a 40 metros. Si recordamos, la longitud que tenemos es de 100 metros, entonces es recomendable utilizar un tensor a contrapeso y podemos seleccionar cualquiera de estos dos tipos de tambor. Es recomendable seleccionar el tambor revestido con un valor de 0,35.
Entonces tenemos un coeficiente de adherencia de 0,35 porque seleccionamos una tensión a contrapeso debido a la longitud y un tambor revestido. El siguiente coeficiente K sub 1 también lo obtenemos en una tabla y este se encuentra en función del coeficiente de adherencia F y el ángulo de abrazado que tendrá la cinta del tambor. Para esto vamos a esta tabla de valores del coeficiente K sub 1 e ingresamos con el coeficiente de adherencia F 0,35 que recién seleccionamos y el ángulo o arco de abrazado del tambor. Es recomendable utilizar un arco de abrazado de 210 grados por medidas de seguridad y otras razones. Seleccionamos este coeficiente K1 con 0,35 y 210 grados y nos da un valor de 1,38. Con este coeficiente de adherencia de 0,35 y este valor K sub 1 de 1,38, calcularemos la tensión máxima T1. La tensión máxima T sub 1 se calcula como el esfuerzo periférico por el coeficiente K sub 1. Con este valor de tensión máxima que tendremos en nuestro transportador, seleccionamos el tipo de cinta o tejido para el mismo. Esto también se hace en una tabla, la cual es la siguiente. El tipo de tejido que seleccionaré es un CN6 con un material algodón y nylon, y dependiendo de la unión para esta cinta o tejido nos da dos valores. Tenemos unión mecánica y unión vulcanizada. Es recomendable y seleccionaré la unión vulcanizada. La tensión efectiva para este tipo de tejido CN6, algodón y nylon, y seleccionando unión vulcanizada es de 6 kilogramos por centímetro por tela, que son las unidades que nos indica acá arriba. Cuando hablamos de número de telas, es cómo se confeccionará la cinta transportadora o tejido que utilizaremos. Este cálculo de número de telas está en función de la tensión máxima y la tensión efectiva para el tipo de cinta o tejido que hemos seleccionado. En este caso, el CN6 con unión vulcanizada. La fórmula que utilizamos es: el número de telas es igual a la tensión máxima dividido B, que es el ancho de la cinta transportadora, este debe estar en centímetros, y la tensión efectiva o tensión admisible para el tipo de tejido que seleccionamos. Reemplazando los valores tenemos 797 kilogramos como tensión máxima, el ancho de la cinta transportadora, que son 400 milímetros o 40 centímetros. Para esta fórmula necesitamos que B esté en centímetros, y la tensión admisible para el tejido seleccionado, el cual es de 6 kilogramos por centímetro por tela. Si simplificamos, kilogramo se va con kilogramo, centímetro con centímetro, y el valor al efectuar estas operaciones nos da 3,32 telas. Esto lo redondeamos al inmediato superior y nos da el número de telas o capas que tendrá la cinta transportadora, es decir, 4 telas. Aclaramos que son 4 telas de banda CN6 con unión vulcanizada. Para el cálculo del diámetro del tambor utilizamos esta fórmula, en la cual tenemos 360 por la tensión máxima dividido la capacidad de transmisión entre el tambor y la banda, la cual oscila entre un valor de 1600 y 2000 kilogramos por metro cuadrado. Por pi, por el ángulo de arco de abrazado entre el tambor y la cinta, y el ancho de la cinta, este ancho B en metros.
Realizando los cálculos para esta fórmula obtenemos un diámetro de tambor de 0,680 metros o, si pasamos al milímetros, 680 milímetros. Para calcular las RPM del tambor es igual a 60 por la velocidad de la cinta transportadora, recordemos que está en metros por segundo y tiene un valor de 2, dividido pi por el diámetro del tambor que recién calculamos. Reemplazando 60 por 2 metros por segundo dividido pi por 0,68 metros nos da un valor de 56,17 RPM. Podemos redondear a 56 RPM, estas serán las revoluciones que tendrá el eje del tambor motriz. Hasta este paso número 10 se determinan todos los parámetros para la cinta transportadora. Con las RPM que tenemos en el tambor motriz y la potencia requerida en el mismo eje del tambor motriz, podemos continuar con el cálculo de transmisión de potencia. La transmisión de potencia, como en los ejercicios anteriores, está relacionada con las correas, con los reductores, el acoplamiento, la potencia que necesitaremos para el motor y todo el sistema motriz que le dará accionamiento a nuestra cinta transportadora. Bueno, hasta que llegue este video relacionado al tema de cintas transportadoras y todo el desarrollo del problema número 36. Si les gustó el contenido de este video, denle un like, suscríbanse al canal para recibir notificaciones de los próximos videos relacionados a la materia de mecánica. Hasta la próxima, nos vemos.